Bienvenidos nuevamente a En Salud TV, canal dedicado a informarte sobre temas de actualidad, salud, ejercicio, nutrición, belleza y mucho más. Agradecemos que seas parte de este espacio y antes de mostrarte lo que traemos para ti en nuestra cápsula de hoy, te exhorto a que te suscribas y enciendas la campanita. Luego de un año de confinamiento por la pandemia del COVID-19, el regreso a clases de manera presencial es un hecho. Pero, ¿cómo los padres pueden prepararse para esta nueva realidad y por consiguiente, cómo pueden preparar a nuestros niños? Aquí tenemos todas las respuestas. Hoy en Salud TV recibimos a la doctora Legna Ortega, quien es psicóloga clínica, y vamos a estar hablando acerca del regreso a clases y cómo los padres se pueden preparar y cómo pueden entonces preparar también a sus niños para esta nueva realidad. Hola doctora, ¿cómo se encuentra? Saludos, muy bien, ¿qué tal ustedes por allá? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, de entrada queremos saber qué cosas deben tener los padres entonces en consideración para este regreso a clases. Mira, es muy importante que, comenzando quizás por el aspecto físico, para proteger a nuestros menores respecto a lo que es los contagios, pues primeramente ese poder tener todo lo que es las mascarillas, los desinfectantes, por ese lado, porque a nivel psicológico crea seguridad el saber que como adulto, padre, madre o cuidador estoy protegiendo a mi menor. Así que yo creo que eso es uno de los factores más importantes si hablamos de qué necesitamos a nivel físico para protección de evitar contagios. Ahora bien, si hablamos del aspecto psicológico, primeramente los padres debemos tener empatía, ¿verdad? Con la emoción que puede generar en mí como adulto y en mi hijo o en mi hija, este regreso a clases, ¿verdad? Y conocimiento y espacio para manejar y para identificar las diferentes emociones que este regreso a clase puede crearnos a todos en el componente familiar. Ahora, lo importante es cómo entonces los padres pueden prepararse y cómo pueden también preparar a los niños para esta nueva realidad, luego de un año y medio en confinamiento. Es bien importante que podamos identificar primeramente para yo poder trabajar unas herramientas y desarrollarlas de forma adecuada, es tener la capacidad de identificar qué emociones estoy sintiendo. Así que como mencioné, esa primera recomendación o ese primer consejo de qué cosas podemos hacer los padres es identificar cómo nos estamos sintiendo, cómo me siento yo como adulto y qué de esa emoción estoy transmitiendo a mi menor, ¿verdad? A mi hijo o a mi hija, y a su vez cómo este niño se va sintiendo. Y siempre resaltamos la parte del diálogo. Es bien importante que no esperemos a la semana antes o 2 días antes de comenzar las clases para dejarles saber a nuestros niños, vamos a ir a la escuela de manera presencial. Así que es bien importante que podamos sentarnos con ellos, comunicar que es muy probable que estén regresando a la escuela de manera presencial para entonces poder ir trabajando esas diferentes emociones que pueden ir surgiendo en el proceso. ¿Traería entonces alguna consecuencia que el niño no regrese a clases como normalmente hacía antes de la pandemia y se quede entonces en la modalidad online? Es un factor variable. Yo digo que sí tiene un impacto a nivel emocional en nuestros niños el hecho de que no tengan el espacio de poder aprender a socializar, ¿verdad? Pero a la misma vez, seguramente como se acostumbraron a estar todo el tiempo en casa, ese proceso de ajuste, que es el que tenemos que trabajar, es bien importante que lo podamos trabajar de una manera saludable. ¿Qué recomendaciones importantes para que las consecuencias no sean negativas, para que no tengamos menores con miedo, para que no tengamos menores con irritabilidad, que podamos ir conversando con ellos? Nuevamente, dejarles saber, ¿verdad? Anticipar eso que va a suceder, dejarles saber la importancia de que podamos retomar las clases, la importancia de mantener las medidas de seguridad, porque
Nuestros niños han escuchado todo el tiempo, si no usas mascarilla te puedes contagiar y si te contagias puedes tener una complicación. Así que vamos entonces a cambiar un poco, reestructurar en su cabecita que sí, en efecto, tenemos que continuar usando mascarilla, que sí, en efecto, quizás antes de la pandemia nos reuníamos todos en el patio y ahora quizás pues ese receso no se dé. Es que podamos ir explicándole paso a paso a nuestros niños cómo, aunque regresemos a las clases de manera presencial, probablemente van a haber como quiera unas restricciones a nivel de ese acercamiento físico, ¿verdad? De cuán cerca o cuán lejos debo estar de mi otro compañero de escuela. Así que yo creo que la comunicación es sumamente importante y que podamos llevar a nuestros niños paso a paso en este proceso. Estamos a mitad de julio, así que papá y mamá que me escucha, si no ha dialogado con su hijo respecto a que pronto vamos a comenzar las clases, yo creo que es importante que comience a hacerlo, que lo involucre en la compra de los bultos, de las tenis, para que esos también le cree la emoción y le deje saber que es importante que podamos socializar y que aún con medidas podamos regresar poco a poco a nuestra vida antes de la pandemia. Mantener una comunicación directa con nuestros niños y dejarles saber la importancia de este comienzo a clases de manera presencial es fundamental para que este proceso sea uno exitoso. Esperamos que este contenido haya sido de tu agrado y agradecemos que seas parte de este espacio. Recuerda darle like y compartir este video y al mismo tiempo suscribirte y encender la campanita para que no te pierdas de todo nuestro contenido. Que sea el próximo jueves.